El arquitecto Rafael de la Hoz intentó cumplir en Córdoba una misión científica, incluso filosófica: comprobar que en la ciudad se venía aplicando la proporción áurea de forma consciente. La traducción al árabe de los elementos de Euclides se encontraba en la Gran Biblioteca de Córdoba en el siglo X. La obra cumbre de la geometría clásica ya estaba en la ciudad, mientras era desconocida en el occidente latino. El por qué Rafael de la Hoz busca o realiza esa primera investigación sobre la proporción áurea en la ciudad de Córdoba, yo entiendo que hay que situarla en un contexto un poquito más amplio aquí en la ciudad, porque desde el final de los 50 y fundamentalmente los 60, la ciudad de Córdoba empieza una reconstrucción sobre un discurso de lo islámico que había que reconstituir, que había que darle un sentido, sobre todo en el contexto de la dictadura de Franco, y así se hizo. Es decir, que es una década donde aparecen más de 12 monumentos dedicados a figuras del ámbito hispano-musulmán, algunas calles aparecen con su nombre, alguna plaza, y en torno a eso parece que hay un interés por recuperar una imagen de esplendor de esa Córdoba, en ese contexto de ese discurso de ida y vuelta entre los acuerdos firmados y ratificados entre Marruecos, España, el protectorado, la guerra de Ifni, bueno, todavía todas unas tensiones que quizás en la ciudad de Córdoba, como así pasó, podían concentrar una imagen positiva y una imagen equilibrada de otra época. De la Hoz buscó en Córdoba la perfección que recogía la obra de Euclides, pero ¿qué encontró? A veces los caminos que tienen mucho sentido aparecen, no, que son caminos que nos llevan a otros lugares. Yo creo que a mí eso me parece plausible, es decir, no me parece que fuera un fracaso la investigación, sino que me da confianza en él que tuviera esa apertura y ese interés por ver que había otra cosa. Fue la crónica de un fracaso, pero también el inicio de un descubrimiento. La proporción cordobesa. Episodio 2. El test de Yale. La llaman la regla de oro, también la proporción áurea, armónica o divina. Atento a esto que vamos a intentar explicarte. Imagina un rectángulo. Para Euclides, el rectángulo de máxima belleza era aquel en el que, al dividir su lado más largo entre el lado más corto, el resultado da 1,6. En realidad, 1,61803, seguido por infinitos decimales. Pero quédate con esa idea. El 1,6 es el número áureo, también llamado número de oro. Esa proporción es la que está en el formato del DNI, las tarjetas de crédito, pero también en la Gioconda o en el diseño de la manzana de Apple. Este rectángulo perfecto no ha de ser ni muy alargado ni muy achatado. Euclides decía que la proporción perfecta estaba en la media y extrema razón. Los arquitectos y artistas del Renacimiento, que pretendían recuperar la belleza clásica de Grecia y Roma, encontraron en la fórmula de Euclides la mejor herramienta para no fallar en su propósito. En el arte la influencia fue grande, sobre todo a partir de que Leonardo hiciera todos los cuadros de lo que hizo, la Gioconda de proporción áurea. En esa época la matemática influye en el arte de manera fundamental, porque los pintores de la época, los escultores, los arquitectos, quieren ver la perfección, quieren hacer las cosas con rigor y por tanto tienen que ir a la matemática y van a la geometría. La Gioconda, el San Jerónimo y algunas otras obras de Leonardo tienen esa aplicación perfectamente desarrollada. En paralelo, el nacimiento de Venus de Botticelli, el Adán y Eva de Durero, las Meninas, más cercano en el tiempo, la Leda atómica de Dalí. También se ha analizado desde la perspectiva de ver en la composición los elementos de la proporción áurea y sin duda muchas otras. Estos ejemplos que menciona la exdirectora del Museo de Bellas Artes de Córdoba, Fuensanta García de la Torre,
muestran la huella de la proporción áurea en el arte. Platón consideraba la proporción como un concepto esencial que rige el cosmos. Es una visión filosófica. De hecho, Plutarco le atribuye la frase «Dios hace siempre geometría». El orden es el cosmos. O sea, cosmos es orden. Y cosmos es belleza. Bueno, pues el concepto de cosmos tiene aparejada la idea de orden, de belleza. De ahí nuestra palabra cosmética. La palabra cosmética, que consiste en poner orden y belleza en un rostro o en un cuerpo, deriva del concepto de cosmos, porque para el griego el cosmos era ordenado, geométrico y bello. Encontramos la prueba de esta concepción del mundo en el teatro griego del siglo V. Sófocles jugó con las proporciones en las representaciones de sus tragedias. Para destacar a los personajes nobles, a los héroes o dioses, les hacía usar unos zapatos con gruesas alzas de corcho y que así fueran más altos, superiores al coro, los llamados coturnos. Ya en el teatro clásico griego se usaban los coturnos, que Sófocles le ponía a sus actores, y no digo actores y actrices porque no había actrices, eran todos actores disfrazados de mujer cuando hacía falta, pues para conseguir esa proporción áurea, que a veces a mi alumno le digo la proporción de la Barbie, ¿no? Es una cosa que es irreal, no tener unas piernas excesivamente largas y tal. Y efectivamente también en la moda, pues a las mujeres pues se impuso el uso del tacón, ¿no? Que va en contra de todos los tratados de traumatología del mundo mundial y universal, para conseguir esa proporción que es estilizada, ¿no? Si pensamos en un rectángulo áureo, un rectángulo que el lado mayor dividido entre el lado menor el número de oro, pues es siempre un rectángulo así muy espigado, ¿no? Pero eso no corresponde para nada con la belleza humana, porque entre otras cosas hay muy pocos humanos dentro de esas proporciones, y cuando está dentro de esas proporciones no nos parece armónico la persona. Da Vinci y Luca Pacioli consiguieron extender esta proporción y casi universalizarla. Pero no solo en el arte, la música o la arquitectura, sino en las ciencias. Incluso se ha buscado desde entonces el llamado número de Dios en la naturaleza. Se dice que está en la espiral de los caracoles, en algunas flores como el girasol e incluso en la morfología de las abejas, como si un Dios, un arquitecto supremo, hubiera diseñado el mundo bajo esa proporción. El primero que puso el adjetivo divina a esta proporción fue el italiano Luca Pacioli. En aquel momento eran el nombre más apropiado para lo que consideraban de más valor y más belleza. Luca Pacioli debía de ser un personaje muy curioso, que a finales del siglo XV Leonardo lo invita a irse a la corte de los Sforza en Milán. Él era un fraile franciscano, matemático, y le ofrecen una cátedra de matemáticas en Milán. Allí se queda, Leonardo y él empiezan a colaborar, de ahí surge su teoría sobre la divina proporción, y de esas discusiones entre matemática, pintura y arte en general en la corte de los Sforza, de ahí surge gran parte del arte del que luego se surten casi todos los artistas europeos. Pero la naturaleza y la vida no están tan predeterminadas, afortunadamente. Así que, sin rastro de la proporción áurea en Córdoba, la investigación de Rafael de la Hoz terminó. Sin embargo, un interrogante se quedaría en la mente del arquitecto y pronto comenzaría a resolverlo. Encontró que había otra forma de hacer o de construir o de proporcionar los rectángulos y los dibujos con dimensiones diferentes, más achatadas, ¿no? Las investigaciones sobre la proporción áurea como medida de perfección se extendían por el mundo y Yale aportó una prueba, un test de aptitud artística que pronto incorporaron otras universidades e instituciones. El test consistía en mostrar a los encuestados dos rectángulos, uno muy alargado y otro muy achatado. Se les pedía que dibujaran uno intermedio, el que para ellos fuera el rectángulo perfecto. El alemán Gustav Theodor Fechner también hizo un test similar entre su círculo cultural a finales del siglo XIX. La gran mayoría eligió el rectángulo áureo, el que, al dividir su lado largo entre el lado corto, daba como resultado 1,6. Rafael de la Hoz realizó esa prueba en Córdoba a estudiantes de arquitectura que aspiraban
a una beca en la Diputación. Francisco Daroca es arquitecto y uno de los principales investigadores en la figura de De la Hoz. Él dijo que dibujara en un rectángulo proporcional, ¿no? Creyendo que iba a obtener la proporción áurea como si fuera un valor, que lo tuviéramos todos como un sello aquí, y posiblemente por la memoria visual del ambiente urbano, pues la mayoría dieron un rectángulo que le pareció un poquito menos elongado, ¿no? Un poquito más corto que la proporción áurea. Le llamó la atención y lo investigó. Porque qué duda cabe que Córdoba, con todo su patrimonio, es de una belleza extraordinaria. Y a cualquiera que viva en Córdoba o pasee por Córdoba, esa belleza le deja su marca. ¿Y dónde queda la marca? Pues la marca queda en que cuando a uno le piden pues que dibuje o diseñe un edificio, que dibuje algo, pues aunque no lo haga conscientemente, pues seguramente le va a salir esas proporciones. Si estuviera viviendo en Nueva York, donde tiene todos unos edificios verticales, seguramente que si a alguien de Nueva York le piden que diseñe un rectángulo, pues diseña un rectángulo muy esbelto y muy alto. Rafael de la Hoz no daba crédito a esta nueva sorpresa y quiso saber si era solo una casualidad. Seguramente insatisfecho, con ganas de ampliar su población para ver hasta dónde puede llegar ese recorrido o esa influencia en la sociedad, pues decide ampliar la muestra, hacer más peticiones de esos dibujos, esos diseños, y vuelve a aparecer otra vez en sus datos, en sus resultados, que la proporción de 1,3 le resulta la que más aparece, la más favorable, la que más bella le parece al final a los cordobeses. Quiero decir que quizás esta le fascina porque es nueva. Es un descubrimiento, ¿no? Y en esa fascinación quizás pudiera cegarse un poco. Hay una luz que ciega, es verdad lo que aparece, pero quizás no con la fuerza que luego trato de defender. Había que buscar un porqué. De la Hoz comprendió que las proporciones del arte y de la arquitectura en la ciudad eran sin duda distintas. Necesitaba dar una explicación a esa medida especial. La Proporción Cordobesa es un podcast de Tacet con la dirección de Rafael Obrero Guisado y guión y locución de María José Martínez Carmona, patrocinado por la Universidad de Córdoba y con la colaboración de la Diputación de Córdoba y el Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba. Música original, Inma Galiot. Ayudante de producción, Rafael Obrero Trucios. Producción ejecutiva, José María Martín. Has escuchado en este episodio a Pablo Rabasco, Gabriel Moya, Fuensanta García de la Torre, Pedro Mantas, Manuel Bermúdez, Clara Grima, Manuel Torralbo y Francisco Daroca. La identidad visual de este podcast la firma Rafael Obrero. Si quieres más información sobre la Proporción Cordobesa, puedes encontrarla en el enlace que hemos dejado en la descripción, donde también podrás acceder a los guiones de cada episodio que han sido editados por encargo del Ayuntamiento de Córdoba.